Y bueno, y el pecado existe. Voy a empezar un poco como decía, como dicen que decía Buda, ¿no? El sufrimiento existe. Bueno, pues yo digo que el pecado existe. Y sé que es una palabra así como trasnochada. Yo sé que hay quien quiere quitarla. Yo no comparto eso. Yo creo que la palabra pecado tiene su sitio, un error con las leyes de la vida. Para mí eso es un pecado. ¿Qué es una ley de la vida? Una ley no es ley porque esté escrita. Una ley es ley porque existe. Una ley es una realidad de la vida. La ley del karma, que luego hablaremos algo si nos da tiempo, la ley de semejantes, la ley de economía, esas son las grandes. Y luego están las pequeñas, las de todos los días, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad no es una ley porque Newton hablara de la gravedad, es una ley porque existe, porque es una realidad. Las leyes están ahí y yo puedo ser coherente con la ley de la gravedad o puedo cometer errores con la gravedad. Si cometo un error con la gravedad, pues, por ejemplo, me acabo cayendo, ¿no? Entonces, digamos que eso sería un pecado. Dice así, ¿no? Hay una ley hecha por los humanos para poder convivir entre bichos e ir contra ella es delito y se castiga por humanos. Y hay una ley universal, yo diría hay muchas leyes, podemos hacer un esto general, pero luego hay muchas leyes pequeñas, e ir en contra de ellas se castiga con el sufrimiento. Sí, señor. Todas las leyes están al servicio del Dharma, el Shuddha Dharma o el Sanatana Dharma, mejor dicho. El Shuddha Dharma sería ese Dharma que tenemos que cumplir para cumplir con el Sanatana Dharma. ¿Quién es el policía que se encarga de vigilar el tema de los pecados? Yo diría que el Dharma es la ley, ¿sí? El Dharma es la ley, ¿no? El Sanatana Dharma es la ley. Pero el policía en concreto, yo diría que es el karma. Si lo estás haciendo bien, pasas. Si no lo estás haciendo bien, no pasas. Sí, sí, me encanta el karma de policía, dice. Bueno, a mí no me gusta mucho, pero cumple con su función, sí. El karma es el que está todo el rato vigilando que se mantenga ese equilibrio y es el repartidor de justicia, por hacerlo así, ¿no? Por el cuidador de la justicia y del equilibrio que necesitamos para ir cumpliendo con el Dharma. Dos cosas que tenemos que desarrollar, que son conciencia y voluntad. Estas son las dos grandes tesoros que tenemos que ir atesorando en este proceso de evolución. En función del uso que hagamos de estas dos habilidades, pues vamos a cometer más pecados o menos pecados. Si queremos pecar menos, pues más conciencia y más voluntad, ¿no? Por eso a veces cuando me preguntan, ¿y para qué sirve meditar? Pues meditar sirve para todo y eso nos va a dar la facultad después de acertar, que sería lo contrario del pecado, ¿no? El acierto. El pecado venial y el pecado capital, ¿sí? Esto en la religión católica se enseñaba así, ¿no? Está el pecado capital y el pecado venial. Lo que pasa es que lo que luego se decía de lo que era pecado venial y lo que se decía de lo que era pecado capital, pues igual no termino de estar de acuerdo del todo, ¿no? Pues un pequeño error puede ser un problema gordo en cuanto a que te complique la vida mucho, ¿no? Un despiste conduciendo, un despiste cuando vas por la calle, un pequeño despiste puede suponer un problema muy serio. Igual acabas tetrapléjico en la cama y el resto de tu vida pues, va a ser complicada, ¿no? Pero a nivel kármico, eso no sería tan grave. Sí que sería grave a nivel de esa encarnación. En esa encarnación la has liado parda. Cuanto más inconsciente, más grave es el pecado. ¿Por qué? Porque va a despertar más karma. Va a despertar, va a necesitar más karma, porque ¿cuál es la función del karma? La función del karma es despertar conciencia. Muchas veces estamos ahí atascados porque no lo vemos claro. El ego tira mucho, pero el ego tira en función de nuestra debilidad espiritual. Cuanto mayor es el nivel de inconsciencia, más poder tiene el ego. La vida cambia, el karma cambia,
Todo cambia en la medida en que vamos despertando esa consciencia. La inconsciencia es la madre de todos los sufrimientos y por lo tanto la consciencia es la solución a todos los problemas. No es que seamos malos o buenos, somos inconscientes o conscientes. Claro, en la medida en que somos inconscientes, pues ahí es lo que llamamos malo, ¿no? Que hace las cosas mal. En el momento en que empiezas a hablar de espiritualidad, hay gente que ha tenido malas experiencias con la religión, pues yo que sé, ha ido a un colegio de monjas o un colegio de frailes o algo así, y enseguida empiezan como a echarse para atrás, ¿no? Pero tenemos que recuperar las palabras. Hay muchas palabras que nos van a sonar a la religión. Unas nos sonarán más, otras nos sonarán menos, pero el lenguaje viene de ahí. ¿La palabra pecado es de la religión? No, para mí es un concepto espiritual. Eso es lo que quiero reivindicar. Tenemos que sacar la espiritualidad del armario. A ver, esto no es de las religiones. La espiritualidad es un bien humano. Es un bien, además del el grande, es el superbién. Y eso hay que sacarlo a la calle. Eso tenemos que reivindicarlo. Entramos en lo políticamente correcto y lo que antes era robar, ahora es hurto, y lo que antes era robar, ahora es malversación de fondos. Tenemos un desajuste espiritual muy serio. El pecado capital, cuando hablamos del pecado capital, hablamos de los 9 pecados capitales. Los 9 pecados capitales son elementos de culto. Y todos, sin excepción, adoramos por lo menos uno de estos. La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Qué bonito suena, ¿verdad? Cambiarles el nombre a estos pecados para que no suenen tan fuertes. ¿Sabes qué pasa con esto? En lugar de desenmascarar el ego, y lo enmascara más. Porque ¿quién no quiere ser ayudador? ¿Quién no quiere ser aventurero? ¿Quién no quiere ser poderoso? ¿Quién no quiere ser mediador o facilitador? ¿Quién no quiere ser prudente? En lugar de ir a limpiar, lo que hago es ensuciar más. Hay una frase muy buena de Rudra que dice, los seres humanos invertimos en pecado mientras creemos estar invirtiendo en virtud. Mejor dicho, sobre todo eso es lo que hace que un pecado sea capital. Entonces, lo que no hay que hacer es ponerle el pecado bonito. El pecado tiene que sonar feo. No me estoy pasando. Adoramos el pecado capital. Todos y cada uno de nosotros también se le llama la pasión dominante. Bueno, ya no suena a pecado capital, pero yo prefiero llamarle pecado capital. Es el camino diabólico que he necesitado coger en la vida para buscarme la vida. Conocer cuál es mi pasión, el Dios al que yo adoro, esto es importante saberlo, porque eso va a cambiar luego mucho la manera en la que vivo. Lo que decía antes, ¿no? Cuanta más conciencia, mejor, ¿no? Para no invertir en pecado, sobre todo, ¿no? En el mundo del yoga y del camino espiritual, en las religiones también pasa, que a veces nos ponemos un atuendo encima de otro. O sea, si ya teníamos un atuendo que era nuestra pasión dominante y nuestro pecado capital, en lugar de pegarnos una ducha y hacer limpieza de esa pasión, luego nos ponemos el atuendo de yogi, ¿no? Y ahora vamos de yogis por la vida. Entonces, eso es como echarse colonia sin haberse duchado. Que se queda en una cosa